16, profundizándonos en el corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y el atributo que seguimos comentando es que Dios existe por sí mismo. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Juan 3:3 dice: Jesús respondió y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Estamos hablando sobre el pecado, que consiste en que hemos desplazado a Dios del lugar que le corresponde a Él. Y el pecado lo ha ocupado como otro Dios. Porque no es el temperamento lo que es pecado. Es algo más profundo que el temperamento nuestro. No es la lujuria lo que es pecado. Es algo más profundo. La lujuria es solo un síntoma. Todo el crimen del mundo son solo manifestaciones externas. Qué interesante pensar en esto, ¿no? y entender esto. Esto de una enfermedad interior llamada pecado. Más bien como una actitud, un desarreglo, una enfermedad espiritual. Fíjense lo que dice Isaías 1, 5 y 6. Dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del ser humano. Por eso Isaías dice: vengan luego y nos pongamos a cuentas. Y entonces, si nuestros pecados son como la grana, como la nieve, serán blanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero también Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Entonces, el pecado es el que hace separación al ser humano de Dios. Dios creó al ser humano y lo vistió de libre albedrío. Dios declaró: el ser humano puede actuar como le plazca. Para Dios era que el ser humano girara alrededor de su trono. Mientras que después el ser humano dijo: yo soy el que soy, y se apartó de Dios y fue echado fuera.
por Dios. Su identidad caída tomó control de sí mismo. Sin importar cuántas manifestaciones de pecado pueda haber, la esencia líquida que está en la botella es siempre el ego. Es por eso que no siempre es fácil lograr que las personas lleguen a ser verdaderos cristianos. Se les puede llevar a que firmen una tarjeta de compromiso. Se les puede llevar a que tomen una decisión de unirse a la congregación bautizándose y queda apuntado en una lista. Pero lograr que las personas sean libres del pecado, eso es otra cosa. Y diríamos, eso es bastante difícil, porque nadie lo puede hacer por él. Esa persona tiene que decidir salirse del trono, colocar a Cristo en ese trono, que el Espíritu Santo llene esa vida. Ese trono le pertenece a Dios, pero el pecado empujó a Dios y tomó su lugar en la persona. El pecado, lo que dice ahí es que toda persona está enferma. ¿Se lo puede imaginar? El gran Dios dijo: yo soy el que soy. Este es mi nombre. Nunca fui creado, ni fui hecho. Yo soy. Y le dice al ser humano: yo a ti te hice por amor. Aquí entra una cuestión que la gente puede decir: pues si Dios tiene todo el poder, pues que me libre. Pero ya dijimos anteriormente, Dios nos creó con libre albedrío y nos responsabilizó por las decisiones que tomemos. Ahora, Dios en su grande amor ha abierto la posibilidad para que todo el ser humano pueda restaurarse en su relación con Dios. Pero tiene que decidir creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Alguien me decía hace poco: el ser humano no puede hacer eso. No, el ser humano no puede. Dios nos ha dado la capacidad para poder, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Nosotros, cada quien, debe tomar la decisión, porque el Señor ya hizo la parte que nosotros no podíamos. Dios nos creó para que le adoremos, le honremos y le glorifiquemos. Él nos creó para que le amáramos. Él promete sostenernos en medio de los problemas, en medio de las adversidades, en medio de toda la resistencia pecaminosa. Y Él prometió darse a sí mismo a nuestra vida. Ya, de hecho, ya se dio en la cruz del Calvario. Pero dice el Señor: me diste la espalda, usando mal tu libre albedrío. Te convertiste en tu propio Dios. Te sentaste en el trono que me correspondía. De hecho, eso es lo que está diciendo Dios. Porque exactamente eso es pecado. Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, el ser humano se cuida mucho de las manifestaciones del pecado, pero ignora el pecado en sí. Que Dios nos ilumine y nos enseñe. Dios les bendiga.